He hecho durante muchos años day trading de forma totalmente manual, pero si te soy sincero, actualmente el day trading ya solo lo toco con bots, con estrategias programadas, y estoy más centrado de forma manual en hacer swing trading. De todos modos, en el vídeo de hoy, dada la experiencia que he tenido con el day trading, te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer day trading si eres un principiante. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo en pantalla el link para que veas las formaciones que ofrecemos por si te pueden interesar. Aparte, ya te avanzo que hay un curso introductorio totalmente gratis. Este vídeo será muy útil si estás empezando en el mundo del trading y crees que el day trading es lo que más encaja contigo. Y si miras el vídeo hasta el final aprenderás paso a paso las ventajas, las desventajas, qué es el day trading y todo lo que necesitas saber sobre el day trading. Este vídeo está patrocinado por TorFX. ¿Y por qué utilizo TorFX? Porque me permiten hacer trading en Forex, acciones y criptos con una ejecución súper rápida en un verdadero entorno ECN. Además, aparte de ofrecer la opción de broker con cuentas en vivo, también cuenta con cuentas financiadas donde si superas el challenge puedes optar a fondos de hasta $200.000. Y además todo está en español. Te dejo el link en la descripción y con el cupón de descuento que ves en pantalla, código trading 20, tienes un 20% de descuento extra. Bien, si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar un me gusta y además si todavía no estás suscrito aprovecha para suscribirte al canal porque vamos a empezar. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es esto del day trading. El day trading es una estrategia de trading consistente en la negociación de instrumentos financieros, incluyendo su compra y venta, llevados a cabo dentro del mismo día de negociación. Todas las posiciones estarán cerradas antes de que el mercado cierre. Bien, de forma muy resumida, al final es una operativa en los mercados financieros donde entras y sales siempre dentro del mismo día. Si cumples ese criterio estás haciendo day trading. Por lo tanto, operaciones que duran como mucho algunas horas, en general menos, algunos minutos o incluso segundos. Vamos ya a ver las ventajas y las desventajas que tiene el day trading. Primero vamos con las ventajas. No tienes que pagar comisión por el cambio de día. En la mayoría de instrumentos financieros el hecho de mantener abierta una posición hace que sea más caro porque pagas una comisión al cerrar el mercado y volver a abrir el día siguiente. Y si son mercados como el Forex que van 24 horas, también al cambio de día hay una pequeña comisión. El segundo de los beneficios: evitas mucho el riesgo de que haya un gap que te pueda perjudicar. Un gap es un hueco en el mercado. Entonces esos gaps mayoritariamente se encuentran al cambio de día, cuando cierra el mercado y abre el día siguiente. Al tener toda la operativa durante el día, evitamos estos deslizamientos. Y la tercera de las ventajas y la última que voy a destacar es el hecho, pues que va más ligado con la psicología, de dormir más tranquilo. Sabes que no tienes ninguna operación en el mercado mientras duermes, de tal manera que una vez has acabado tu jornada de trader, queda todo cerrado y sabes que nada va a pasar mientras no te estás mirando los mercados. Ahora voy a destacar 4 desventajas del day trading. La primera de ellas es que es mucho más estresante y también es un factor psicológico. Al final, pues el mercado se mueve muy rápido, todo sucede muy rápido y hay mucho más estrés en la operativa. Puede que para algunos traders pues les gusta esa adrenalina, esa operativa intradía en temporalidades bajas y encaje con su personalidad, pero para otros pues quizá no es la mejor opción. La segunda desventaja es que tienes que estar muchas horas enfrente de la pantalla. Vamos a poner un ejemplo opuesto. Imaginemos que hacemos swing trading en temporalidad de diario y simplemente abrimos el mercado 10 minutos cuando hay el cambio de día, una vez al día, y ya está. Lógicamente, al hacer day trading,
pues mínimo 2, 3, 4 horas son las jornadas habituales de day trading, menos de 2 horas sería muy extraño, de tal manera que es más sacrificado y acaban siendo horarios muy estrictos y rígidos los del day trading. La tercera de las desventajas es que el spread afecta muchísimo más. Al estar en temporadas tan bajas, pues buscamos muy pocos pips y lo que nos cobran de spread pues perjudica mucho más, lógicamente, al estar en esas temporalidades. Eso tiene solución, sí. Solo podemos operar day trading con spreads o comisiones ultra bajas. Si quieres un broker que precisamente tiene comisiones y spreads ultra bajos, puedes ir a TorFX, que es precisamente el patrocinador de este vídeo, y ahí puedes probar qué tal se te da el day trading con un broker que realmente te permite hacerlo porque dispone de comisiones muy bajas. Y la cuarta de las desventajas es la exigencia. Acaba siendo mucho más difícil trabajar en temporalidades bajas. Al final diríamos que por grado de dificultad la inversión a largo plazo, a muchos años vista, suele ser donde es más fácil pues acostumbrarse y conseguir ciertos beneficios. Lógicamente en cualquier tipo de inversión se puede perder. Después vendría el swing trading y por último el day trading, donde la exigencia es mucho mayor y al final estamos luchando contra robots muy avanzados y de forma manual realmente cada vez es más difícil ganar en temporalidades tan bajas. Ahora vamos a ver cómo opera un day trader. Pues generalmente el day trader opera en las aperturas de los mercados. Lo más habitual es eso, aperturas y durante las primeras horas de la jornada del mercado abierto. Lógicamente en el day trading hay una rigurosidad con los horarios y se tiene que ser muy estricto con ellos. ¿Y qué necesitas para ser day trader? Pues te lo voy a definir en 3 cosas básicas. La primera de ellas es formación. Tienes que ser muy bueno y formarte con los mejores. En Código Trading precisamente somos una academia de trading y allí puedes aprender day trading. Te dejo en pantalla todas las posibilidades formativas que ofrecemos, también en la descripción del vídeo, y ahí puedes ver el abanico formativo que está a tu disposición. Lo segundo que necesitas es una estrategia probada y testeada por miles de eventos en el pasado. Entonces, el backtesting es fundamental para saber el desempeño que tiene esa estrategia. Y por último, la tercera cosa y súper importante es la psicología. Necesitas un buen psicotrading. Si no tienes una buena psicología, el day trading te puede destrozar. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. Códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.